Ok, el tema de hoy es ¿de qué se trata todo? Vamos a ponernos a pensar de qué se trata todo y cómo nosotros contestaríamos a esta pregunta. Ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos del porqué de cada día de nuestra vida. ¿Por qué nos levantamos cada día? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué seguimos viniendo a la escuela? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos cada día? ¿Qué es lo que hace que todo lo que hagamos tenga un poco de sentido? Una vez que nos planteamos esas preguntas, las escrituras nos pueden dar una respuesta y nos explican bien claro de qué se trata todo en Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos quiere decir esto? En primera vamos a ver cómo todo lo abarca. Dice todo lo visible e invisible. O sea, todo lo que existe ahora, lo que existió y lo que existirá. Entonces, en primero nos está diciendo, Él es el origen de todo. Él es el por y el para. Él es la razón y Él es la función de todas las cosas. Sin Él, nada puede ser y sin Él, nada tiene razón. ¿Quién es Él? ¿De quién se está hablando? Bueno, en Colosenses está hablando explícitamente de Cristo. Muy bien, ahora nosotros como cristianos que tenemos las escrituras, que leemos las escrituras, que nos reunimos para leer, que nos reunimos para adorar a Cristo, tenemos esta verdad, que todo se trata de Él, ¿sí? Pero ahora vamos a ponernos a pensar para una persona que no conoce a Dios, para esa persona, ¿de qué se trata todo? Vamos a pensar en una persona que piensa que Dios no existe y que la vida es mera casualidad. Así que vamos a ponernos a pensar en esa persona y digamos, ¿por qué esa persona tiene un motivo para seguir vivo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo levanta cada mañana? Si nos lo ponemos a pensar de alguna manera, las personas en esta tierra cada vez que se levantan, buscan una razón por la cual seguir vivos. Viven al día. Viven como buscando felicidad, ¿no? Buscan razones por las cuales seguir vivos, es lo que decía. Felicidad. ¿Lo buscan en qué? Lo buscan en parejas, lo buscan en drogas, lo buscan en amistades, lo buscan en cualquier cosa que les pueda dar esta vida. Y siguen buscando, escarbando en el conocimiento, en las sensaciones, y siguen escarbando sensaciones. ¿Para qué? Para sentirse vivos. Entonces el mundo o la gente que no tiene a Dios está buscando algo, vida. Cada vez que se levanta, la razón por la cual se levanta es porque se quiere seguir sintiendo vivo. Pero ellos no lo hallan, porque si lo hallaran, no seguirían buscando. Y la gente sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando y no lo halla y no lo halla. Entonces para el mundo, para la humanidad, hay un misterio. Y ese misterio es la vida. Ese misterio es la razón por la cual existe todo. Ese misterio es el cual nosotros tenemos. Los cristianos nos reunimos, hablamos, convivimos, porque hay algo en nosotros que el mundo no tiene. Y es un misterio para el mundo. Vamos a leer Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a repetirlo, dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que nos hace cristianos, que nosotros buscamos el rostro del Señor, que nosotros buscamos a Dios. Y luego dice, y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Está hablando de ese misterio que tiene el mundo.
Está hablando de esa cosa que no conoce el mundo, que no sabe el mundo, que para el mundo es un enigma y que busca en otras partes. Nosotros como cristianos que hemos acudido a Dios, tenemos la solución de ese misterio. Pero ahora, vamos a ver, ¿cómo es que tenemos esta solución? ¿Por qué la tenemos? ¿Por qué tenemos una solución y el mundo no? ¿Qué hace la diferencia? Ahorita estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de la vida, estamos hablando de prácticamente todo, de absolutamente todo, estamos hablando de la razón por la cual estamos aquí, de qué se trata todo. Les voy a comentar que una vez el Señor me dio la oportunidad de compartir el Evangelio a un amigo, fue por pura gracia, porque realmente yo no estaba predispuesto, ni siquiera lo conocía bien, simplemente el Señor puso el momento, el lugar y las palabras. Mientras yo le estaba predicando hubo una cosa que yo le comenté, le dije, mira, el cristianismo no se trata de una ideología o de una religión, el cristianismo, o más bien, Cristo en sí es vida, no es un estilo de vida, ni una forma de pensar. Cristo es vida. Y cuando yo le dije, es que Cristo es vida, le estaba diciendo, es que lo que tú estás buscando es vida y la vas a encontrar en Cristo. Ese es el misterio. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos obtener a este tal Cristo? Y vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el inicio, desde la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Quiénes fueron los primeros en conocer este misterio? ¿Quiénes fueron? Los primeros en conocer ese misterio fueron los discípulos y la iglesia primitiva. Los primeros en conocer este misterio fueron los discípulos y la iglesia primitiva. Cuando decimos iglesia, recordemos que no nos estamos refiriendo ni a una organización, ni a un grupo caritativo, ni a un lugar, sino que nos referimos a personas. Vámonos a Mateo 18:20 para tener más claro el concepto de iglesia. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. La iglesia no depende de un número. La iglesia es la gente que busca con el corazón sincero a Dios. Vamos a ver algo. Algo curioso es de que la iglesia primitiva y los discípulos jamás se denominaron a sí mismos cristianos. Ellos jamás se dijeron a sí mismos cristianos. Pero vamos a ver quiénes fueron y cómo es que se originó esta palabra. Cómo es que se dio la denominación a las personas que seguían a Cristo, cristianos. ¿Dónde viene esa respuesta? ¿Dónde se habla sobre el origen de la palabra cristianos? Se habla en el libro de los Hechos. Dato curioso, que el libro de los Hechos fue escrito después de la venida, de la obra y de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, esto nos quiere decir que algo muy sorprendente es que el libro de los Hechos es el impacto de la resurrección de Cristo en los discípulos y en la gente de afuera. O sea, prácticamente nos está diciendo los Hechos es el después de Cristo. Todos los evangelios es conociendo a Cristo y el libro de los Hechos es lo que pasó después de conocer a Cristo y después de conocer su obra. Vámonos a Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Hechos. Y vamos viendo versículo por versículo. En primera dice, versículo 19 dice, ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Bueno, tenemos claro que ahorita se está hablando de los primeros cristianos perseguidos. ¿Por causa de quién? De Esteban. Esteban fue el primer mártir y curiosamente fue martirizado por una sola cosa, por proclamar a Cristo. A los judíos no les importó absolutamente nada más una sola cosa, que proclamó a Cristo. Quiero que estén ahorita conscientes del impacto de la persona de Cristo. Ahora vamos, en el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí está la actitud de esos discípulos de esa iglesia. ¿Cuál era su actitud? No dejaban de hablar de Cristo. Todo el tiempo se la pasaban hablando de Cristo, a pesar de la persecución. Ahora vamos al versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Otra característica de la iglesia: poder por medio del evangelio. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Más características de la iglesia: fidelidad, gozo en el Señor. Gozo no en de que estuvieran bien o no. O sea, es curioso de que Bernabé no se pusiera triste porque la iglesia fuese perseguida, sino que se gozó porque la iglesia estaba predicando a Cristo. Vamos al siguiente versículo, que dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Más características de la iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos, a los que estaban ahí. ¿Ustedes por qué creen que se les ha de haber llamado cristianos? Porque seguían a Cristo. Curiosamente se dan cuenta que antes de que dijera y les llamaron cristianos por primera vez ahí, primero dio una serie de características de la iglesia. Y luego dijo, y se les llamó cristianos. Vamos a ver cuando pasó algo muy parecido con Pedro. ¿Quién recuerda cuando Pedro estaba siguiendo a Cristo, cuando estaba siendo llevado hacia el concilio? Y Pedro va a escondidas, todo temeroso, y lo ven y dicen: él es de los que sigue a Jesús, es uno de los discípulos. ¿Cómo es que lo reconocieron? ¿Quién recuerda cómo reconocieron a Pedro? Por el acento. Por la forma en la que hablaba. Esas características tan absurdas lo destapaban. ¿Por qué? Porque algo bien loco es de que él reflejaba a Cristo. Su forma de hablar tenía Cristo esparcido en su boca. Su forma de ser tenía Cristo esparcido en todo su ser. Ser cristiano tiene una connotación en toda tu vida. Pero vamos a ver por qué es que tiene una connotación. ¿Tenemos que actuar así para ser cristianos? Vamos a ver, o sea, nos tenemos que forzar a nosotros mismos y decir: oh, es cierto, solamente los cristianos verdaderos tienen que ser así, así, asado. Vamos a ver qué dicen las escrituras y del por qué esa gente actuaba así. Y vámonos a Filipenses 1:21. Vamos a ver, y esto describe muy bien la forma en la que actuaba la iglesia. Esto describe, ahora sí que, el carácter de la iglesia. Filipenses 1:21 dice algo muy claro. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta gente estaba haciendo algo sobrenatural. Estaba arriesgando sus vidas por predicar el evangelio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la característica de la iglesia.
vivir para Cristo. Ahora, esa actitud se da no por ellos mismos. Esa actitud ellos no la concibieron en sus fuerzas. Esa actitud la lograron imitando a alguien. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban predicando el evangelio tal cual como lo predicó Cristo. Y estaban yendo hacia una cruz. Prácticamente estaban imitando a Cristo. Caminaron esos pasos, dieron esos pasos, predicaban, amaban a su prójimo, amaban a Dios con todo su ser, caminando hacia una cruz, dirigiéndose a la muerte. Esa es la característica de la iglesia, cuando imita a Dios. La iglesia debe de reflejar a Dios porque imita a Dios, porque se supone que la iglesia imita a Cristo. Pero ahora vamos a ponernos a pensar, esto es algo irracional, que una persona lo pueda lograr. ¿Cómo es que lo lograron? ¿Cómo lograron imitar a Cristo? Conociéndolo. Ahora, vamos a ver qué nos dice más adelante las Escrituras. Muy bien, esas personas estaban imitando a Cristo, estaban siguiendo a Cristo, ¿no? ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre seguir a Cristo? Lucas 9:23. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre imitar a Cristo, sobre seguirle, sobre ser su discípulo? Lucas 9:23. Yo lo leo. Léelo, brother. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Exactamente, vamos a desglosar esto. La iglesia tenía algo muy en claro. Tenía que seguir a Cristo, eran sus discípulos. Tenían que cumplir con esto. Negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Curiosamente, quiero hacer un paréntesis aquí, Jesús nunca dijo, repite después de mí. Y tampoco dijo, si naciste en una casa cristiana, felicidades, tienes el cielo ganado. Jesús dijo exactamente lo que está en Lucas 9:23. ¿Quieres seguirme? Muy bien. 3 pasos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Dice, niégate a ti mismo. ¿Qué podemos decir cuando nos dice Cristo, niégate a ti mismo? ¿Cómo lo podemos ejemplificar? ¿O qué quiere decir Cristo con niégate a ti mismo? O sea, que todo el tiempo te digas no, ¿o a qué se refiere? Eso significa niega tus deseos como ser humano, tu cuerpo, tu carne, o sea, lo que... Negarte a ti mismo es negar hasta tu propia naturaleza, de si eso lo hace el humano, tú no lo hagas. ¿Algo así? ¿Tú, sister? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos con un animal hostil, con una fiera. ¿Qué les gusta? Un tigre. Un tigre. Yo voy con mi tigre. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama el tigre? No sé, ponle... Pantera negra. No, ponle Shere Khan. Bueno, ¿sabes qué, Shere Khan? Tienes que negar tu naturaleza y dejar de cazar. De ahora en adelante te vas a hacer vegetariano. Y eso tiene bastante lógica, ¿no? No, lógicamente, lo que haría la fiera sería atacarme, sería actuar de una manera hostil, porque es una fiera, porque su naturaleza es agresiva, ¿no? Y eso tiene más, o sea, vamos a ponernos a pensar que vamos con un animal y le dijimos, un carnívoro, un monstruo, y le decimos, ¿sabes qué? Deja de beber sangre. Imaginémonos eso. Bueno, es exactamente lo mismo cuando vamos con un pecador y le decimos, ¿sabes qué? Deja de pecar. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3, 10 al 12 sobre la naturaleza del hombre. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, pero no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué loco, ¿no? Aquí está hablándonos bien claramente de la naturaleza del hombre. En primera dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda.
Curiosamente dice, no hay quien entienda, y quiero que se den cuenta, cuando le decimos a una persona, es que Cristo es la verdad, Cristo es la respuesta, no van a entender, no hay quien entienda. Están sordos, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿Saben por qué no entienden? Porque no buscan a Dios. Está diciéndonos, no hay justo ni un uno. ¿Sabes por qué? Porque no hay quien entienda. ¿Y sabes por qué no entienden? Porque no buscan a Dios. Está dándonos el por qué. Y luego nos dice lo que pasó por esto. Por no buscar a Dios, dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. O sea, su razón por la cual fueron creados ya no les da, ya no cumplen esa razón. Entonces, ¿qué? La razón por la cual están en esta vida es tonta. No tienen razón por la cual deban de seguir existiendo. A una se hicieron inútiles. No sirven. Está hablando del ser humano. El hombre no sirve. ¿Por qué? Porque no ha buscado a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto lo quiero dejar muy en claro. Cuando nos preguntan, cuando nos preguntan, tengo un problema. Y decimos, y le empezamos a dar, mira, pues, es que no sé qué onda con mi novia, tengo problemas, todo el rollo. Y empezamos a darle tips, porque nos gustan las respuestas fáciles. Y le decimos, mira, pues las escrituras dicen que según la ley puedes hacer esto y esto y asado. Y el brother la hace, pero la vuelve a regar. Y tiene otro problema y le damos otro tips rápidos, ¿no? Parecen como tipos de 5 pasos para la superación personal. En lugar de que le digamos, no, es que sabes que tienes que seguir a Cristo. Surge un problema y tratamos de darle una respuesta sin usar a Cristo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Tal vez le resolvemos ese problema momentáneo, pero hay un problema mayor. Esa persona, su vida total es un problema. Y ese problema no se resuelve. No se resuelve diciéndole, actúa mejor. Porque esa persona no va a actuar mejor. Esa persona lo que necesita es a Cristo. Y luego Cristo nos dice que vamos a tomar una cruz. ¿A qué se refiere con que vamos a tomar una cruz? Vamos a cargar lo que él mismo cargó. Que vamos a padecer. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, nos dice algo muy claro. Ahora, Cristo, les voy a decir una cosa, dice, Cristo nos asegura 2 cosas si le seguimos. Una cruz para morir en ella y la vida eterna. Así que, segundo de Timoteo 2, 3, dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es seguir a Cristo. Hasta ahorita canción de soldados soy, de sígueme y el viento. Exactamente, como esa mega canción. Hasta ahorita, como lo vamos viendo, brothers, esto es absurdo. ¿Quién va a querer seguir a Jesús? O más bien, no, ¿quién va a querer? Más bien, ¿quién va a poder seguir a Jesús? ¿Quién podrá creer? Ahora vamos a la última palabra que dice Cristo. Él cierra con sígueme. ¿A qué se refiere con sígueme? Con lo que vimos en Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios. Ahora díganme, ¿alguno de ustedes puede imitar a Dios en sus fuerzas? No. ¿Alguno puede ser santo, puro? Es más, ¿alguno puede ser perfecto? Así de simple, porque Cristo vino y fue perfecto. ¿Alguien puede ser perfecto? No. Pues Cristo te pide perfección. Como Abraham. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Exactamente. Ahora vamos a ver, el evangelio, brothers, no se trata de que abraces una ideología, ni de que adoptes una postura teológica. El evangelio no es tan superficial. Y de hecho, lo que vamos a ver ahorita, grandes teólogos estarían totalmente en contra de ello.
Porque muchos teólogos se han vuelto tan religiosos que ya no buscan el centro, no les ha bastado, o tal vez no lo han conocido realmente. El Señor nos dice, ¿quieres seguirme? Muy bien, tienes que cumplir con esto. Pero hay un problema, es imposible cumplir eso. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Pues Cristo mismo nos da la respuesta. Cristo mismo nos dice, vas a hacer esto, pero no por tus fuerzas. Vamos a ver qué nos dice en Juan 14, 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. No, Cristo nunca dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. Curiosamente él usó esta singularidad, dijo, yo soy el camino. ¿A qué se refiere cuando nos dice el camino? Él, Es el único. que es el único. E incluso en otras partes de las escrituras, en otros evangelios dice, yo soy el único. Eso sí lo especifica. Pero tenemos bien claro que Cristo dice, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Vamos a ver, Cristo en primera nos ha dado un camino de piedras, un camino imposible de caminar. ¿A qué creen que se refiere con yo soy el único camino? Está excluyendo a todo lo demás. Pero cuando dice camino, ¿a qué creen que se refiere con camino? ¿Por qué dice yo soy el único camino? Camino. O sea, solamente por medio de mí puedes andar. Es como un puente, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y el puente hacia quién? Pero tú vas a Dios. Hacia él mismo. Dice, quien quiera seguirme. Dice, quien quiera seguirme. Y después dice, yo soy el único camino. El único camino para... Eso va a sonar paradójico, pero el único camino para seguir a Cristo es Él mismo. Vamos a ver... Decirnos, tú sígueme y yo te voy a suplir lo que necesites para hacerlo. Tú hazlo, yo te capacito, algo así. Exactamente. Ahora, entonces el Señor nos está diciendo que Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar para seguirle. Pero ¿cómo es que sucede esto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que Él nos va a ayudar a cruzar ese camino? O sea, Él nos dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que me sigas. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Él va a lograr eso? Y la respuesta al cómo es que Él va a lograr eso es la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la respuesta del cómo. Es la respuesta de por qué Él es el camino, por qué Él estuvo en una cruz. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos quiere decir algo. Que en el momento en el que Él estuvo en una cruz, hubo algo, hubo un trueque. Cristo por mí. Gálatas 2:20 es la respuesta del por qué Cristo es el camino. Porque cuando Cristo está en la cruz, es Él por nosotros. Nos dice bien claramente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él murió por nosotros y ahora Él va a vivir por nosotros. Cuando Cristo viene a la cruz, no es solamente como que voy a pagar tus deudas, sino que voy a cumplir lo que tú no lograste. Él vivió una vida perfecta para que nosotros, abrazando su cruz, tengamos una vida perfecta delante de los ojos del Padre. Ya entendemos, Cristo es el camino, ¿no? Entendemos por qué Cristo es el camino, porque Él murió por nosotros, porque Él fue un trueque, Él fue un cambio, nuestra pecaminosidad, lo aborrecibles que somos por su perfección y por su santidad. Ahora después Él nos dice que Él es la verdad, ¿no? Pero alguien se pregunta por qué dice Él que Él es la verdad. Porque ¿La verdad de qué? de todo, ¿no? La verdad de todo. Entonces, si nos regresamos a Jeremías 33:3, que estábamos viendo, dice, y te mostraré cosas ocultas, te mostraré cosas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos muestra algo, y ese es a su Hijo Jesucristo. Ese es el misterio para el mundo. De lo que estamos hablando al principio era de que para las personas del mundo hay un misterio,
y es la razón de la vida. La vida misma para el mundo es un misterio, pero para los cristianos no es un misterio. Hay una respuesta y ese es Cristo. Por eso cuando decimos Cristo es la única o Cristo son todas las respuestas, la gente no lo entiende, la gente lo malinterpreta y se burla. Pero es por esto mismo que dicen las Escrituras. No entienden. ¿Por qué? Porque no han buscado a Dios. Ahora vamos a ver, el cristianismo no es algo superficial, brothers. Cuando dice que Cristo viene en una cruz, que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que Él es la única vida. Cuando nos dice esto Cristo, nos está diciendo que nosotros ya no somos nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué quiere referirse esto? Que el viejo yo ya no vive. El viejo yo ya no es. El viejo yo ya no está. Soy alguien totalmente diferente. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, hay un énfasis en esa palabra. Si alguno está en Cristo, no está diciendo cualquier persona. Si alguno está en una iglesia, si alguno está en una religión, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se está abriendo un panorama totalmente diferente a lo que es el cristianismo. Esa es la verdad y ese es el evangelio. Ahora tenemos que el evangelio es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Fíjense, curiosamente, Cristo es el camino. Ese mismo versículo nos dice algo. Si Cristo es la vida, Cristo es el camino ¿hacia qué? Hacia la vida. ¿Y Cristo es la verdad de qué? De la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la misma vida. Cristo lo es todo. Cristo es el misterio revelado. Cristo es el centro de todo. Es esa cosa que los religiosos no entienden, que los judíos, y en este caso, en la actualidad, los religiosos no entienden, y que los griegos, o en esta actualidad, los supuestamente sabios no entienden. Porque recordemos que nos decían las Escrituras, porque para los judíos es perdición, y para los griegos ¿qué es? Locura, porque para ellos es un misterio. Para la religión, el hecho de que Cristo sea todo es absurdo. Porque religión no dice una cosa, religar, reunirse con Dios. Pero cuando te dice religar, te dice por tus propias fuerzas. Por eso la religión siempre se asimila con normas, ¿no? El cristianismo no. El cristianismo no te dice, tienes que hacer esto y esto y esto por tus fuerzas. El cristianismo te dice, tienes que cumplir esto, pero ¿sabes qué? No puedes. Ven a Cristo. Esa es la diferencia. Para los religiosos, perdición, que la verdad sea Cristo. Y para los griegos, locura. Para los supuestamente sabios, locura. Porque ellos no buscan a Dios. Para ellos es un simple misterio más. Ahora, vamos a ver por qué el evangelio. Este evangelio es el mero evangelio, es el puro evangelio. Por eso, hermanos, no podemos cuando la gente viene con problemas y se le dice, es que sabes que Juan 3:16, pues saben que Juan 3:16 es todo lo que esa persona tiene que saber. Cuando cualquier cosa, cualquier detalle, sabes que Juan 3:16, porque no importa qué tantas veces trate de arreglar tu problema, porque tu vida va a seguir siendo un problema. Y fíjense cómo insiste Pablo en 1 de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando del fariseo de fariseos. Estamos hablando del hombre que tenía más conocimiento de angiología, demoniología, de lo que ustedes quieran. El hombre más conocedor de toda la teología. ¿Y saben qué es lo que dice? Lo primero que dice, no es, les voy a exponer todo lo que sé. Lo primero que dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes más que a Cristo. ¿Saben por qué? Porque no importa qué tanta teología tengas que rodea a Cristo. Porque Cristo es todo lo que necesitas. Y Pablo lo aclaró.
me propuse a no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio, ese es el todo, esa es la verdad, Cristo y este crucificado. Ahora tenemos Gálatas 1:8. Entonces la Biblia, entonces por eso es gran basta, porque Dios nos pudo haber dado un simple versículo para entenderlo todo, pero como somos humanos, somos necios y queremos más. Por eso fue tan grande su amor que nos dejó un libro completo, como para decir, si no te basta esto, tengo más para decírtelo de mil maneras. Y curiosamente, nosotros en nuestra necedad, Cristo es un misterio. Mucha supuestamente gente cristiana no han entendido que Cristo es el todo, porque no ven a Cristo en toda la Biblia. Solamente ven a Cristo cuando se menciona a Cristo, pero no se dan cuenta que cada parte de las escrituras hablan de Cristo. Y Cristo mismo lo dijo, se lo dijo a los fariseos. Ustedes leen las leyes, leen a los profetas, todo eso, y no saben que todo eso habla de mí. Gálatas 1:8 dice, y esto habla de perseverar en esta verdad, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa es la única verdad en la cual debemos perseverar. Si nosotros nos salimos de esta verdad, estamos totalmente perdidos. Tenemos que perseverar en esa verdad. Y Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Cristo lo es todo. La iglesia está como está porque no predica a Cristo. Predica autoestima, predica superación, predica prosperidad, predica de todo excepto a Cristo. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque yo creo que han pasado estas cosas. La gente se ha hartado de escuchar todo el tiempo Juan 3:16. Y la gente se ha hartado de escuchar Juan 3:16 porque no han conocido a Cristo. Y otra, la gente no cree en Juan 3:16. Entonces no son cristianos. A Hechos 2:40 al 42. Muy rápido. Esto nos habla de perseverar en esta verdad. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, muy claramente, dice, después de que recibieron a Cristo, después de que recibieron el Evangelio, dice algo muy claro. Ese es el Evangelio, eso que le estoy dando es el Evangelio. Y después de recibir el Evangelio dice algo instantáneamente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que dice, y perseveraban en la doctrina. La única doctrina que se estaba dando en ese momento era Cristo y este crucificado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya entendemos que Cristo es todo, que el Evangelio lo es todo. Pero ¿a qué se refieren las escrituras con el cristiano maduro? ¿Tienen alguna idea de a qué se refiere con el cristiano maduro? Normalmente entendemos que el cristiano maduro es aquel que tiene un chorro de teología. Que tú le preguntas cualquier cosa de las escrituras y te dice, sí, brother, los perros van al cielo, ¿no? Cosas así, te sacan como 500 versículos. Ese no es el cristiano maduro, y normalmente es el estereotipo de cristiano maduro que tenemos. O es más, tenemos el estereotipo de cristiano maduro que sirve todo el tiempo en la iglesia. El hecho de que sirvas en la iglesia no siempre significa que estés en Cristo. Puedes estar en una iglesia y no en Cristo. Y esto nos lo dice Hebreos 5, versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjense lo que dice al final, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Cómo una persona va a poder obtener esto? ¿Cómo una persona va a poder transformar sus sentidos, su forma de ver el mundo, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de escuchar, su forma de sentir? ¿Cómo es que una persona va a lograr eso? Y conforme todo lo que hemos leído, una persona no puede lograr esto más que por medio de alguien, por medio de Cristo. Entonces, una persona que está bien entregada al Señor y que tiene una comunión bien concreta con el Señor es una persona madura. Porque ya no es una persona que tiene que venir y preguntarte, hermano, ¿eso está bien o eso está mal? Porque el cristiano no se pregunta, ¿eso está bien o esto está mal? El cristiano no escoge entre lo bueno y lo malo. El cristiano escoge entre lo bueno y lo mejor. Y siempre lo mejor va a ser glorificar a Dios. Ese es el cristiano maduro. El cristiano maduro es el que es experto en Cristo y crucificado. Y para darnos una idea de lo que pasa cuando nosotros predicamos, de lo que es la nueva vida, Ezequiel 37. Eso es lo que pasa. Lo que va a pasar en Ezequiel 37 es muy parecido a lo que a ti y a mí nos pasó cuando conocimos a Cristo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Imagínense esa escena, Ezequiel caminando entre cadáveres, no entre simples carne y hueso, entre huesos secos, dice secos. Imagínense en qué estado estaban. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque Ezequiel no iba a hacer la obra, iba a ser Dios. Es un milagro, es una manifestación del Espíritu. Pero vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Dice, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando se nos predica la palabra, no son ideologías lo que nos cambia, no es la forma en la que habla la persona, ni es la persona. Cuando viene la palabra del Señor, lo que tiene que pasar es algo, el Espíritu obrando por medio de esas palabras. Dice, y envió su Espíritu. Y ahora algo muy curioso, aquí estamos hablando de cadáveres, ¿no? Pues no es muy diferente cuando estamos predicando. Cuando vamos a predicar el Evangelio a las calles, un amigo, no estamos simplemente resolviendo el problema de una persona. Estamos esperando que un muerto tenga vida. Así de sorprendente es el Evangelio y así de impactante es el Evangelio. El Señor sopla vida y nosotros simplemente la recibimos. Entiendan que el Evangelio no es algo tan superficial. Es vida eterna, y fuera de ella no hay nada más. Calles, un amigo, no estamos simplemente resolviendo el problema de una persona. Estamos esperando que un muerto tenga vida. Así de sorprendente es el Evangelio y así de impactante es el Evangelio. El Señor sopla vida y nosotros simplemente la recibimos. Entiendan que el Evangelio no es algo tan superficial. Es vida eterna, y fuera de ella no hay nada más.